comercialización y exportación de material genético, que analice la situación actual, elabore un plan estratégico de internacionalización y que dinamice y facilite la exportación de material genético de las razas selectas españolas. Este proyecto está coordinado por FEAGAS, entidad a la que represento, y del que también forma ANCE como una de las entidades beneficiarias. Simplemente por comentar que Sporgen resultó beneficiario en la convocatoria del año 2019 de una ayuda para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea y que está cofinanciado al 80% por la Unión Europea y tiene una duración de 24 meses. Bueno, sin más dilación, en este seminario abordaremos las novedades del programa de cría del Pura Raza Español y contamos con los siguientes ponentes esta tarde. Don Carlos Escribano, presidente de la Comisión Gestora del Programa de Mejora del Libro de Pura Raza Española y secretario de ANCE. Doña Arantxa Rodríguez Sainz de Torreros, directora técnica del Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española desde el año 2001. Y don Pedro Azor Ortiz, actual responsable técnico del Programa de Mejora del Caballo de Pura Raza Español y subdirector del Libro Genealógico de la raza. Así que, sin más dilación, damos paso a don Carlos Escribano para que comience con la ponencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se hayan conectado en nombre del ANCE a este seminario, que confío también que a lo largo de la hora aproximadamente que vamos a estar juntos sea de su interés para el objetivo principal que tenemos es responder a muchas preguntas y precisiones que nos han sido formuladas durante los últimos meses y yo confío que a lo largo de este tiempo poder solventarlas todas. En primer lugar, pasa Pedro. Quería decir por qué hemos hecho en estos momentos un nuevo programa de cría y no ha sido una iniciativa unilateral del ANCE, sino que el nuevo reglamento de zootecnia, que se tiene que aplicar en todos los países de la Unión Europea, nos obligaba a actualizar el programa de cría a la nueva normativa. ANCE, que como saben todos ustedes, es la responsable de la gestión del libro genealógico y también del programa de mejora, tiene entre sus responsabilidades la de desarrollar estas dos líneas de trabajo en más de 60 países que en este momento crían caballos de nuestra raza. Entonces, para nosotros, para seguir con nuestra idea, que lo mejor para la raza y para todos los ganaderos es mantener unificado el libro genealógico y el esquema de mejora, necesitamos hacer una normativa que es de aplicación en España y fuera de España. En segundo lugar, también con la aprobación y la publicación del programa de cría, dejamos en un mismo documento todas las obligaciones que venían reflejadas en la reglamentación del libro genealógico y en el programa de mejora que ahora están todos juntos en el mismo boletín y en el programa de cría. Y luego también tenía la ANCE y en particular la comisión del esquema, tiene el mandato del comité ejecutivo de actualizar las condiciones de la valoración básica para entrar en el registro genealógico en el registro definitivo del libro genealógico. Allá abajo tienen ustedes, como esto va a quedar colgado en la web de la ANCE, las direcciones de internet que pueden necesitar para consultarlas. Ya paso yo a la siguiente diapositiva. Los objetivos que hemos puesto en el programa de cría y a los que hemos dedicado la prioridad en nuestro trabajo ha sido el primero, un objetivo desde el año 2003 que estamos trabajando de la forma más intensa posible, que es poner en valor el esquema de selección. Esto quiere decir ir incluyendo y aumentando el número de ganaderos que participan en todos los controles de rendimiento que hacemos para la mejora de nuestra raza. En segundo lugar, otro de los objetivos importantes que nosotros, ya aprovecho el estar con todos ustedes en este momento para pedir su colaboración en un tema muy importante que es fomentar la utilización de los animales con evaluaciones genéticas positivas. Nosotros pensamos, y estamos seguros de ello, que la utilización de animales con evaluaciones genéticas positivas altas es el mejor método de acelerar la mejora de la raza para las aptitudes para las cuales estamos criando el caballo de pura raza española. Una de las novedades que vamos a hacer este año, y aprovecho para anunciársela a ustedes, es la inscripción de los hijos de los jóvenes reproductores recomendados gratis para los socios de pleno derecho del ANCE que solicitan su inscripción. Nosotros confiamos en que la utilización de los jóvenes reproductores recomendados de una manera más extensa de lo que se está haciendo actualmente nos puede ayudar a ir escalando en la pirámide del libro genealógico que les enseñaremos
que le enseñaré un poquito más tarde. Pues ese es nuestro objetivo con las novedades. Básicamente es continuar el proceso de selección y mejora, porque confiamos en que tenemos todavía un importante camino que recorrer para mejorar los objetivos de selección de los que hablaré también más adelante. Este programa de cría, que como les digo está publicado en el boletín oficial y la ANCE lo tiene en su página web, es el resultado de reuniones conjuntas entre el Consejo General del Libro Genealógico y la Comisión Gestora del Programa de Mejora. Al final, todo lo que figura en el programa de cría ha sido anunciado, estudiado, analizado y aprobado en una reunión conjunta de las dos comisiones y después en el comité ejecutivo de nuestra asociación y luego en la junta directiva de nuestra asociación a lo largo de este año, básicamente en el mes de mayo fueron las dos últimas aprobaciones. Siguiente, por favor. Entonces, para recordar un poco los objetivos de lo que hacemos con el programa de mejora. Entonces, este objetivo de selección que está fijado en la mejora de la morfología, conformación y la funcionalidad del PRE fue hecho en el año 2003 por la propia asociación, ha sido la que ha ido fijando y manteniendo los objetivos de selección. Seleccionamos los animales para buscar la mejor morfología que hemos definido en el estándar racial que está en el programa de cría, la mejor conformación para la funcionalidad del PRE, con el objetivo de mantener la variabilidad genética de nuestra raza y así garantizar la conservación. Entonces, las 5 fases que tenemos aquí puestas en esta diapositiva, la primera es la obtención de animales sanos que no posean defectos hereditarios, la mejora de las características morfológicas de la raza de acuerdo con el prototipo que está establecido por parte de la asociación en un boletín oficial del Estado, pero propuesto por la ANCE directamente a la Administración, la mejora de la conformación entendiendo la morfología orientada hacia una determinada funcionalidad, que en nuestro caso es la silla y especialmente para la doma clásica. Y también tenemos un cuarto objetivo, que es la mejora del potencial de la raza del PRE para las distintas disciplinas deportivas y luego las mejores características del comportamiento que se indican en el prototipo racial. Estos son los objetivos del esquema del programa de mejora que estamos desarrollando durante estos años. Siguiente, Pedro. Para la conformación funcional, estamos haciendo la calificación morfológica lineal, que lo hacemos a todos los animales a los 3 años de edad o a partir de los 3 años para su pase del registro de nacimientos al registro definitivo como reproductores. Es lo que en todos entendemos por la valoración de la aptitud básica para la reproducción. También en la calificación morfológica lineal añadimos medidas zoométricas de longitudes, de alzadas, de ángulos, de perímetros, para poder posteriormente analizar cada una de las variables que analizamos en nuestro programa de mejora, del que luego salen las evaluaciones genéticas y nuestros catálogos de sementales. Y para la doma clásica realizamos las pruebas de selección de caballos jóvenes, que las organiza la ANCE. También organizamos desde hace 2 años el control de las pruebas de funcionalidad en los concursos morfológicos y también tenemos utilizando en estos momentos todos los datos de las pruebas de doma clásica organizadas por la Federación, de manera que sumamos todos los datos que se ponen a nuestra disposición por las 3 vías que les he dicho para conseguir que mejore el número de animales evaluados genéticamente para la doma y también que valore la fiabilidad de los resultados que damos en nuestros catálogos de sementales. Para ahondar en el primero de los criterios que les dije al empezar esta charla, que era poner en valor el esquema de selección, hemos dividido en los 3 registros que ven arriba en un color rosa en mi ordenador, no sé en el suyo cómo les saldrá, registro de nacimientos, registro definitivo de reproductores y registro de animales no reproductores. En el registro de nacimientos, como ustedes saben, se inscriben los animales en el momento de la identificación para así asegurar completamente la filiación de cada uno de los animales. En el registro definitivo se incluyen los que pasan la aptitud básica y en el registro de no reproductores incluimos los animales que por algún problema grave, defectos descalificantes, no pueda ser evaluado en el momento de la inscripción, los animales castrados e incluso ejemplares que luego evolucionan de una manera negativa.
Yo aquí no voy a entrar mucho porque luego la directora del libro se va a encargar de dar más precisiones sobre esto, pero únicamente decirles que se han establecido 2 grupos con el objetivo de que todos los ganaderos puedan ir decidiendo los tipos de animales, tanto machos y hembras, que utilizan en su explotación. De todas formas, como les digo, esto insistirá la directora del libro cuando termine yo. Pedro. Entonces, este es el resumen de cómo quedaría la estructura del libro hecho en una pirámide. En el grupo B, que es el grupo abajo, estarían todos los animales que no tienen valoración genética positiva. En el grupo A estarían los animales que ellos mismos o sus progenitores tienen valoración genética positiva, entendiendo por valoración genética positiva los que superen el 100, es decir, la media de la raza. El tercer grupo sería el de jóvenes reproductores recomendados, que sería el resultado de las pruebas de selección de caballos jóvenes con los resultados de doma, y después las 2 categorías genéticas más importantes, que son los reproductores mejorantes y los reproductores de élite. Las condiciones para estar en cada uno de estos grupos pueden ser fijadas y tienen que ser fijadas por la ANCE cada uno de los años, teniendo en cuenta las evaluaciones genéticas y los niveles de fiabilidad. Pasa, Pedro. Otra de las cosas que, como les decía antes, nos pidió el Comité Ejecutivo a la Comisión del Esquema era la modificación de la ficha de valoración para la actitud básica. Aquí hemos estado valorando, esto también se lo va a explicar de manera detallada después la directora del libro, las 5 variaciones que habría en nuestra ficha de calificación relativa a los defectos graves, muy graves, descalificantes, en el que únicamente hemos añadido de los 4 que teníamos anteriormente 2, el quinto, que son variables para valorar la conformación de la grupa, porque hemos considerado que es un factor de mucha importancia a la hora de seleccionar nuestra raza. Pasa, Pedro. Bueno, entonces yo con esto ya le paso la palabra a la directora del libro, que va a profundizar en el tema de los 2 grupos, que creo que es una cuestión que ha levantado mucho interés entre todos ustedes y que confío que les quede claro cuando termine estas explicaciones. Muchas gracias, hasta dentro de unos minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a explicar detenidamente esta diapositiva y la última, la de la ficha de valoración básica, y con eso ya pasamos al turno de preguntas, que creo que es lo más interesante de esto, porque nos han llegado muchísimas preguntas antes de esta charla y ahora la gente también irá preguntando. Los registros del libro, hasta ahora teníamos registro de nacimiento y registro definitivo de reproductores. Esto no cambia. Los potros, cuando se pide su inscripción, se inscriben en el registro de nacimientos, y cuando pasan la valoración básica y son aptos como reproductores, pasan al registro definitivo de reproductores. Hasta aquí esto no cambia. Inscripción al registro de nacimientos una vez que se valoran al registro definitivo de reproductores. La novedad es que dentro de estos 2 registros se crean 2 grupos, Grupo A y Grupo B, en ambos. Grupo A, vamos a centrarnos en el registro de nacimientos. ¿Cómo entraría un potro o un animal en el Grupo A? ¿Vale? Una vez que se solicita la inscripción. Cuando sus progenitores o ellos mismos tengan una evaluación genética positiva. En la gran mayoría de los casos van a ser por los progenitores, evidentemente, es decir, se solicita la inscripción de un potro. Si ambos progenitores tienen una evaluación genética positiva, el potro se inscribirá en el Grupo A del registro de nacimientos. Es raro, muy difícil, que un ejemplar que se esté inscribiendo en el registro de nacimientos por él mismo tenga una evaluación genética positiva. Lo que pasa es que lo hemos reflejado porque hay animales a lo mejor que no pasan la valoración básica, o que el ganadero no quiere presentarle una valoración básica. A lo mejor son animales dedicados a la doma, que ya con 4 o 5 años no son aptos como reproductores, pero sí van obteniendo resultados en concursos de doma, en ciclos de caballos jóvenes, y entonces por ellos mismos pueden acabar teniendo una evaluación genética positiva. Pero es algo excepcional. Es decir, en el registro de nacimientos, para entrar en el Grupo A, lo básico es que los progenitores tengan una evaluación genética positiva. En ese caso, el potro se inscribiría en el Grupo A del registro de nacimientos. El resto de potros, los que no cumplan los requisitos establecidos para formar parte del Grupo A, al Grupo B. Pasan la valoración básica, el animal es apto como reproductor, y lo mismo, dentro del registro definitivo de reproductores hay un Grupo A y un Grupo B, con los mismos criterios, es decir, entran en el Grupo A aquellos ejemplares cuyos progenitores
o ellos mismos tengan una evaluación genética positiva, y en el grupo B los que no cumplan esos requisitos. Evidentemente, ya una vez el animal es valorado, ya obtenemos, como bien ha comentado Carlos, datos en la valoración básica, datos de calificación morfológica lineal. Los animales ya se van presentando pues, a ciclos de caballos jóvenes, a pruebas de doma, hacen pruebas, se presentan a concursos morfológicos, y la prueba de funcionalidad la estamos también usando para obtener datos. Total, que ya va siendo más fácil que el propio ejemplar tenga una evaluación genética positiva, pero se dan ambas posibilidades, ¿eh? En el grupo A irían ejemplares cuyos progenitores o ellos mismos tengan una evaluación genética positiva. Dentro de este grupo A puede haber ejemplares que se queden ahí o que obtengan categorías genéticas de jóvenes reproductores recomendados, mejorantes o élite. Eso está todo dentro del grupo A. Y el grupo B es aquellos que no cumplen los requisitos establecidos para formar parte del grupo A. Y hay movilidad entre grupo A y grupo B. Es decir, a lo mejor un animal está en grupo B porque los progenitores no tienen una evaluación genética positiva, ni él mismo, pero se valora, se obtienen datos, se hacen evaluaciones genéticas que se hacen anualmente, y entonces los datos, que son dinámicos, pueden hacer que un animal pase del grupo B al grupo A. Esto cada año se hace una evaluación genética, y cuando se suba la evaluación genética, pues habrá animales que cambien de un grupo a otro. Y luego está el registro no reproductores. Este registro no reproductores, esto sí es nuevo, ¿vale? Aquí irían animales que, por supuesto, partimos de la base que son compatibles con madre PRE apta y con padre PRE apto, que esta es una duda que está teniendo la gente. Por supuesto, para el registro no reproductor los animales tienen que ser compatibles con su padre y madre aptos como reproductores ambos. Y se incluirían aquí ejemplares que no cumplan con los requerimientos para ser inscritos en el registro de nacimientos al presentar algún defecto descalificante que pueda ser evaluado en el momento de la inscripción. Un ejemplo muy claro: ojos azules no propios de la capa. Por ejemplo, un animal que tenga ojos azules no propios de la capa iría al registro no reproductores una vez sea compatible. Es decir, se emitiría un pasaporte de animal pura raza española si es compatible con su padre y su madre, que son ambos aptos como reproductores, pero él se quedaría en el registro no reproductores. Sería PRE, pero no va a poder reproducir y no va a poder producir potros pura raza española. Por mucho que él sea no reproductor, aunque la madre sea apta como reproductora, ese padre en ningún momento va a producir hijos PRE, padre o madre, ¿vale? Es decir, todo aquel animal que entre en el registro de no reproductores no podrá tener potros PRE. Aquí también entrarían animales castrados que en el momento de su inscripción ya están castrados, por tanto es evidente que van a un registro de no reproductores, porque nunca van a poder pasar una valoración básica para entrar en el registro definitivo de reproductores. Ejemplares que, tras haber sido sometidos 2 veces a la valoración básica, todos ustedes saben que todo animal tiene 2 oportunidades en la prueba de valoración básica, si ambas las suspende, pues pasa a este registro de no reproductores, es decir, no pierde la condición de PRE, pero una vez que suspende las 2 veces la valoración básica, pasaría a este registro no reproductores. O ejemplares que manifiesten defectos descalificantes no accidentales posteriormente a ser valorados. Esto hay que desarrollarlo, esto también es nuevo, hasta ahora no está desarrollado, pero bueno, esa es un poco la idea, que cuando se manifiestan defectos descalificantes graves, evidentemente no accidentales, posteriormente a ser valorados aptos, se puedan incluir esos animales en el registro de no reproductores. No se eliminarían, evidentemente, los hijos ya inscritos de esos animales, pero a partir de ese momento pues ya pasarían al registro de reproductores y no podrían producir más hijos pura raza española. Y ya pasamos a la de la ficha de valoración básica. El otro mandato del comité ejecutivo, como bien ha comentado Carlos, es modificar en cierto modo la ficha de valoración. Por un lado, hemos reducido el número de defectos graves y muy graves para que un ejemplar sea apto para la reproducción. Lo explico. Hasta ahora, un animal con 5 defectos graves era no apto como reproductor, pero con 4 defectos graves sí podía ser apto como reproductor. Ahora no, ahora con 4 graves no sería apto como reproductor. Es decir, se mueve como si dijésemos
una cifra. Antes, con 3 defectos muy graves, el animal no era apto como reproductor, pero con 2 muy graves, si no tenía nada más, sí podía ser apto como reproductor. Ahora no. Ahora con 2 muy graves ya es no apto como reproductor. Es decir, se modifica en un punto la graduación, porque como todos ustedes saben, hay defectos descalificantes que directamente con tenerlos el animal pasa a ser no apto como reproductor, pero también por un sumatorio de defectos graves o muy graves, también el animal podría ser no apto para la reproducción, aunque no tenga un defecto descalificante como tal, sino un sumatorio de defectos graves y muy graves. Pasan a considerarse defectos graves algunas clases de algunas variables de la ficha de valoración. Por ejemplo, la unión cabeza-cuello muy empastada, es decir, la clase extrema, eso pasa a ser muy grave, por ejemplo. Todo esto se publicará a principios de año. También tengan en cuenta que esto afecta a 8 de las 30 variables que estamos valorando ahora mismo en la calificación morfológica lineal, o sea que no es que hayamos cambiado toda la ficha de valoración. Se han tocado 8 variables muy concretas, que además son variables típicas, muy típicas de la raza, y son variables en las que hay que incidir porque son variables importantes. Algunos defectos graves pasan a ser muy graves, algunos muy graves pasan a ser descalificantes, como por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos, el perfil frontal. El perfil frontal hasta ahora era descalificante el ultracóncavo y el que iba entre ultracóncavo y cóncavo. Pero perfil cóncavo no era descalificante, era muy grave. Ahora ese perfil cóncavo pasa a descalificante. Pero ya les digo que son variables muy típicas y variables que se entiende que hay que incidir en que la raza mantenga esas variables dentro del prototipo racial. El cuello de ciervo y el cuello de gato también se modifican en cierto modo. Entonces, el cuello de ciervo, por ejemplo, hay una graduación del 1 al 9. 1 es cuello de ciervo ausente, el 9 es muy invertido, el extremo. Bueno, pues hasta ahora eran descalificantes cuando estaban, como si dijésemos, en la clase 7, 8, 9. Son las 3 más graves. Invertido, entre invertido y muy invertido. Ahora descalificante iría, en vez de desde la 7 hasta la 9, de la 6 a la 9. ¿Vale? Por poner algún ejemplo. O el cuello de gato, lo mismo que la gravedad. Y el defecto descalificante se marcaría desde el 5, del 1 al 9. 1 es cuello de gato ausente, 9 es directamente caído y pasa a ser descalificante desde la clase 5. Pero como todos ustedes ven, son variables especialmente significativas en la raza. Y luego también se añaden 2 variables para valorar la conformación de la grupa. La grupa hasta ahora, bueno, pues simplemente se consideraba dentro de la fidelidad racial, pero no había líneas específicas para valorar la grupa y consideramos que es una región muy racial que hay que tener en cuenta. Se incorporan 2 variables, redondez de la grupa vista lateral y redondez de la grupa vista posterior. Vista lateral va desde nada redondeada, poco redondeada, redondez media, redondeada, redonda, con clases intermedias entre ellas. Y vista posterior va desde entejado, almendrada, redondeada, doble o partida. Por ejemplo, en esta de la vista posterior serían descalificantes las 2 clases extremas, es decir, entejado o directamente grupa partida. Grupa partida sería la clase 9, la grupa 7, o sea, la clase 7 sería la doble. Entonces, la doble y entre doble y partida serían muy graves. Pero descalificantes como tal son las 2 clases de los extremos, la 1, entejado, y la 9, partida. Y bueno, en principio las variables que se han cambiado son esas que les he comentado. El perfil frontal, unión cabeza-cuello que se ha añadido muy empastado, el cuello de ciervo se ha tocado, línea dorsolumbar, cuello de gato, unión inferior, cuello-tronco, redondez, grupa, vista lateral y vista posterior. Pero como bien les comento, ahora ya en 2021 esto se va a poner público y ya todo el mundo va a tener
la oportunidad de analizar estos cambios detenidamente y detalladamente. Y en principio, por mí, no añadiría mucho más. Ahora ya en las preguntas me imagino que surgirán muchísimas dudas. Yo por mí nada. Muchísimas gracias y eso sí, envíen todas las consultas porque ya nos han llegado muchísimas preguntas antes del seminario, ahora están llegando preguntas. Si no da tiempo a contestar todas, por favor envíenlas a este mail, que todas las respuestas serán respondidas, todas las preguntas serán respondidas. Muchísimas gracias. Vale, perfecto, Arantxa, muchísimas gracias. Si te parece, Pedro y bueno, don Carlos y Arantxa, comenzamos con el turno de preguntas. Comentaros eso, que han sido un montón de preguntas las que nos han llegado y hemos estado haciendo un poco, poniéndolas en orden para que también las preguntas vayan teniendo un poco de sentido y no preguntar varias veces la misma pregunta. Os recuerdo que en la parte inferior de vuestras pantallas encontraréis la pestaña de preguntas y respuestas. Ya nos han llegado varias, pero bueno, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta, la vía por la que os contestaremos será por esta vía y la leeremos en voz alta. Y si la pregunta se ha quedado sin responder porque no nos dé tiempo, porque el seminario durará hasta las 7, lo que comentaba Arantxa, enviar la pregunta al correo que veis en la pantalla y gustosamente se os responderá. Así que si os parece, empezamos por la primera pregunta. ¿Quién hace las valoraciones genéticas del pura raza español? Hola, buenas tardes. Bueno, pues con respecto a esa pregunta, pues tenemos que decir que, como ya se ha dicho durante el seminario, la responsable de la gestión y el desarrollo del programa de mejora de la raza es la ANCE, pero como todas las asociaciones de criadores, tienen que basarse y contratar un centro cualificado de genética, como está determinado en la normativa, que ese centro cualificado de genética es el responsable de realizar todas las valoraciones genéticas de los caballos en base a los datos de las pruebas que organiza la ANCE, pues pruebas de valoración básica de reproductores, pruebas de selección de caballos jóvenes, etcétera, etcétera. Todos esos datos de los controles de rendimiento recogidos durante todo el año se le pasan al Centro Cualificado de Genética, que en nuestro caso es el Centro de Investigación Meragen, cuya responsable es la doctora Mercedes Valera, y una vez que este centro cualificado tiene todos los animales valorados genéticamente, utilizando, por supuesto, también la genealogía. Sin el libro genealógico no se podría realizar la valoración genética utilizando la metodología pues puntera que se utiliza habitualmente, que es el modelo Bloop, modelo animal. Una vez que este centro cualificado tiene ya todos los animales valorados genéticamente, devuelve a la ANCE pues todas las valoraciones de todos los animales, con todos sus valores genéticos y los índices genéticos de estos animales, para que se elaboren los catálogos de reproductores, se asignen las categorías genéticas y se publiquen en la web, al igual que se viene haciendo durante estos últimos 15 años de desarrollo del esquema de selección de la raza. Perfecto. En relación a las valoraciones genéticas y demás, porque también digamos que la descripción de los potros ahora va a venir un poco dada por estos temas, hay mucha gente que nos ha preguntado qué es una valoración genética. Y un IgG, explica un IgG. Sí, esa era la siguiente pregunta, por eso. Bueno, que lo enlace porque es muy interesante, eso lo pregunta mucha gente. Sí, por eso. Bueno, pues en primer lugar decir que lo que nos va a permitir una valoración genética, es decir, conocer el valor genético de un animal, es para un carácter determinado, porque hacemos muchas valoraciones genéticas de un animal, de cada una de esas variables que hemos comentado de la ficha de valoración básica, así como de las variables que se valoran en una reprise de doma clásica, pues todas esas variables se valoran. Entonces, lo que nos dice eso es lo que transmite el ejemplar a su descendencia. Una cosa es la puntuación que obtiene el animal, que le es dada por los jueces o por los valoradores correspondientes, y otra cosa es que puede o no tener que ver con el valor genético, que es lo que va a transmitir a su descendencia. Por eso hay que tener claro que la valoración genética nos informa de lo que transmite el animal a su hijo y no tiene por qué corresponderse con qué es el animal
exteriormente o fenotípicamente. Eso hay que tenerlo muy claro, porque sí es verdad que notamos mucha confusión en que cuando la gente ve un valor genético, pues mira, esto tiene un valor genético que me está indicando alargamiento del cuello. No, no, y dicen, es que mi caballo no tiene el cuello largo. No, no, es que no estamos diciendo que el animal tenga el cuello largo. Lo puede tener medio o lo puede tener corto. Lo que estamos diciendo con ese valor genético es que el animal transmite a su descendencia, con una determinada fiabilidad, pues cuellos más largos que la media de la raza a su hijo. Y también va a depender, por supuesto, de la hembra con lo que lo apareemos. Pero hay que tener muy claro eso, que una cosa es lo que es el animal exteriormente o fenotípicamente y otra cosa es el valor genético que solamente nos está indicando qué es lo que va a transmitir a la descendencia. Por eso tenemos que tener claro que cuando vemos un animal, pues sí, es un animal que me gusta, lo voy a utilizar como reproductor, ¿vale? Pues sí, hay animales que pueden transmitir esa belleza que tienen o esas características buenas que nosotros buscamos en los hijos, pero hay otros que no, con lo cual por eso tenemos esta herramienta que es muy buena para saber a priori qué reproductor tendría que utilizar con qué yegua. Y si enlazamos pues, con la siguiente pregunta que ya me han adelantado, ¿qué significa que es el índice genético global? Pues ya os he dicho que valoramos todas esas variables que se valoran durante la valoración básica como reproductores o en las pruebas de selección de caballos jóvenes. Todas esas variables se valoran genéticamente. Por ejemplo, pues la longitud del dorso, el ángulo de la espalda, el paso, el trote, el galope de una reprise de doma, etc. Pues para cada una de esas variables obtenemos un valor genético y nos dice pues si ese animal, en el caso del ángulo de la espalda, pues transmite ángulos más abiertos o ángulos más cerrados, o longitudes de lomo o de dorso más largas o más cortas que la media de la raza. Así con todas las variables que se valoran en un caballo o en una yegua. Pues bien, el índice genético global, en nuestro caso tenemos dos índices, uno para la doma clásica y otro para la conformación para la doma clásica, que significa que es un caballo con una morfología adecuada para hacer doma clásica. Igual que hay animales pues, que tienen una conformación para saltar. Bueno, pues en nuestro caso lo que buscamos es una conformación para hacer doma clásica. Entonces, en el caso de la doma clásica y en el caso de la morfología, seleccionamos aquellas variables morfológicas que tienen una correlación positiva con la funcionalidad de doma clásica y hacemos un índice genético combinado, es decir, cogemos todos esos valores genéticos independientes y hacemos un índice. Y ese índice es el que nos va a indicar de forma global si el animal transmite buenas características morfológicas para hacer doma o no. Y en el caso del índice genético global para la doma clásica, pues nos va a decir si el animal va en conjunto, va a transmitir buenas características a sus hijos para hacer doma o no. Uno es exclusivo de la funcionalidad y el otro es para la morfología para esa funcionalidad. La media de la raza del índice genético, la media de los índices genéticos globales es 100. Por eso hablamos de valoración genética positiva cuando el índice genético global está por encima de 100 y valoración genética negativa cuando está por debajo de la media o por debajo de 100. Te me has adelantado a la siguiente pregunta. Y además, otra, aprovechando esto, Pedro, porque preguntan que cómo pueden tener el valor genético de los ejemplares que tienen o que quieren utilizar. Luego hay otra que sí se puede definir más detalladamente la evaluación genética positiva, que ya está hecha, pero Pedro aprovecha y explica cómo la gente tiene accesible el valor genético de los ejemplares pre. Vale, pues... viene a cuento. Pues sí, sí. La valoración genética de los animales se hace una vez al año. Y todos los animales se valoran, estén o no valorados el año anterior, se valoran de nuevo. ¿Por qué? Pues porque cada año vamos a tener más datos de participación, más datos de controles de rendimiento de sus hijos, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de sus padres, etcétera, etcétera. Con lo cual toda esa información nueva hay que incluirla en la matriz de parentesco y por eso se valoran de nuevo los animales y hace que su índice genético cambien y sus fiabilidades pues cambien. Cuanto más datos tengamos de los familiares de un animal, pues la fiabilidad será mayor. Entonces,
cada año se valoran todos los animales, los anteriores valorados ya y los que se valoran ese año por primera vez. Y se suben a la página web del libro genealógico. Entonces ahí se pueden consultar. ¿Dónde? Pues tenemos que buscar el animal en consulta de ejemplares, buscamos el animal que queremos saber, o bien por nombre. Esto estoy hablando si no estamos entrando por la zona privada del ganadero. Si entramos por la zona privada del ganadero, vamos a tener todos los animales que ese ganadero tiene de alta cuando accede con su usuario y su contraseña, y va a poder verlos todos y también en un Excel todos los animales los va a poder consultar. Si estamos utilizando esa consulta, un usuario particular que no es ganadero, pues buscará en consulta de ejemplares un ejemplar, si no es ganadero o si el caballo que quiere buscar no es suyo. Entonces tiene que ir a la consulta pública, consulta de ejemplares, busca el animal que quiere, o bien por nombre, por ULN, por microchip, y una vez que lo encuentre, accede y tiene varias pestañas que consultar. Tiene el número de hijos, tiene la genealogía, y dos pestañas para consultar también son la valoración genética de doma y la valoración genética de morfología, donde en cada una de las pestañas, si el animal estuviese valorado, tendría los valores genéticos de cada una de las variables que ese caballo sea valorado, longitud del lomo, de la cabeza, anchura de la cabeza, etcétera, etcétera, y el índice genético global, que hemos dicho que se hace con una combinación de ciertas variables de morfología o todas las de doma, en el caso de la doma clásica, que son 6. Entonces ahí podemos ver si el índice genético es 102 o 101 o 98 y la fiabilidad si es alta o baja. Entonces hay que tener en cuenta que lo que hemos estado explicando de las valoraciones, valoración genética positiva, siempre tiene que ir acompañada de una fiabilidad alta, porque si nos basamos en una fiabilidad baja, eso va a querer decir que ese índice pues, no tiene suficientes datos de sus parientes y eso indica que en la valoración genética siguiente es muy probable que varíe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde podemos consultar esos valores e índices genéticos? Es exclusivamente en la página web del libro genealógico a través de consulta de ejemplares. También lo tenemos en los catálogos de reproductores, pero ahí solo estarían los datos de los animales que tienen categoría genética. Si quiero consultar otro animal, tendría que irme a la página web. Y además eso es público, ¿eh? Está abierto a todo el mundo. Para todos. Sí. Otra de las preguntas que nos hacen es cuando los animales llegan a ser valorados genéticamente por sí mismos, ¿los padres ya no importan para la distinción de grupos? Se tendrá en cuenta el criterio siempre más favorable, o bien por los padres o bien por el mismo. Si o los padres o el mismo animal reúne los requisitos, es suficiente. O uno u otro o los dos. Vale. Si mi animal al nacer entra en el grupo B porque sus padres presentan una valoración genética negativa y luego cuando el animal sea valorado le sale una valoración positiva, él entraría en el grupo A o como tiene los padres malos se quedaría en el grupo B. Bueno, al igual que en el caso de la pregunta anterior, el animal entraría en el grupo A. Si él ha obtenido una valoración genética positiva y la fiabilidad alta, directamente entraría al grupo A. Vale. ¿Los dos progenitores tienen que cumplir los requisitos de valoración genética positiva para poder entrar en el grupo A? ¿O uno puede cumplir valoración genética positiva para la doma y otro para la morfología? ¿O eso serviría para entrar en el grupo A? Los dos progenitores, ambos, tienen que cumplir los requisitos de índice genético superior a 100 y fiabilidad alta. Pero ese índice genético superior a 100 puede ser padre y madre de doma, padre y madre de morfología o uno de cada. Es decir, que puede ser los dos de doma, los dos de morfología o uno de doma y otro de morfología, pero siempre esos índices genéticos tienen que estar por encima de 100 y con fiabilidad alta. Sí, a raíz de lo de la fiabilidad nos preguntan también cómo puedo aumentar la fiabilidad de mis animales. Bueno, eso es importante porque una de las desventajas que tenemos en nuestra raza es esa, que nos falta incrementar la fiabilidad de estos valores genéticos. Entonces, una fiabilidad alta de esos valores genéticos o de esos índices genéticos se consigue conforme el animal va participando en pruebas de controles de rendimiento. Entonces, la fiabilidad va incrementándose y disminuyendo esa probabilidad de que cambie el valor genético de una valoración a otra.
En el caso de que no dispongamos de información de controles de rendimiento de un animal que tenemos valorado, la fiabilidad del valor genético se podrá incrementar aumentando las participaciones de sus parientes. Lo más importante es los hijos, que los hijos son los que más información le van a dar a sus padres. Pero también, si incrementamos la participación en controles de rendimiento de padres, de hermanos, de todos los parientes, cuantos más allegados mejor, en los controles de rendimiento, vamos a incrementar la fiabilidad del índice genético del animal. Hablando de fiabilidades y eso, hay un ganadero que pregunta qué diferencia hay entre un IgG, por ejemplo, de 105 con fiabilidad alta y 105 con fiabilidad baja. Con padres de Pues, IgG de 105 con fiabilidad alta, el potro estaría en categoría A o B. Bueno, esta segunda ya está respondida, pero bueno, la diferencia de IgG 105 con fiabilidad alta o baja. Preguntan. Pues eso lo que nos está indicando es que en principio, a priori, si yo solo me fijo en el índice genético, veo que un índice genético aceptable, está por encima de la media, es un índice genético bueno, y ahora tengo que fijarme en la fiabilidad. ¿Que tiene una fiabilidad alta? Pues perfecto, estupendo. ¿Qué me quiere decir? Pues cuando ese caballo se valore genéticamente el año que viene, es muy difícil de que ese índice genético me baje. Es decir, eso ya va a estar ahí casi fijo. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un número de parientes suficiente valorado como para decir que ese dato ya es fiable. Sin embargo, si ese 105 tiene una fiabilidad baja, pues no tenemos suficientes parientes valorados como para decir que ese valor se vaya a mantener a lo largo del tiempo. Puede pasar que el año que viene, cuando tengamos datos de 20 hijos más de ese semental, pues se confirme que ese índice genético es bueno y la fiabilidad suba, o por el contrario, pues ese índice genético baje, pues porque los datos de los hijos no eran los esperados y por tanto, pues ese valor, ese índice genético, en vez de 105 puede ser 102 o 101 o 98. Entonces, ese es el riesgo de basarnos en índices genéticos con fiabilidades bajas. En relación a esta pregunta también nos preguntan, ¿una fiabilidad alta influye en que mi ejemplar no cambie de grupo? Es decir, si por ejemplo tengo un animal que está en el grupo B y presenta una fiabilidad alta, supuestamente la probabilidad de que no le cambie de grupo es alta, ¿no? Pues sí. Pues cuando la fiabilidad de un índice genético global es alta, pues menos probable que ese índice genético varíe. Si el índice genético está por debajo de la media y estamos diciendo que es más difícil que varíe, pues seguirá siendo por debajo de la media. Es decir, que es un valor genético negativo, pero fiable. Y si es positivo y es fiable, pues lo mismo, es muy difícil que cambie. Entonces ese animal pues seguirá siendo o teniendo un índice genético bueno con una fiabilidad alta. Es decir, es difícil que varíe. Como las valoraciones genéticas son anuales, por ejemplo, mi animal este año puede pertenecer al grupo B y con la nueva valoración genética podría estar en el grupo A. ¿Sería esto Correcto. correcto? Sí, totalmente. Totalmente. Es decir, un animal este año pues se clasifica en un grupo y el año que viene, si tiene un montón de hijos participando que le dan información y hacen que le den más datos a la valoración genética del animal y la fiabilidad en su caso no era alta, pues y ahora sube y reúne los requisitos estipulados, pues perfectamente puede cambiar de grupo, sí, sí. También están preguntando varias preguntas que queda muy claro que se puede pasar del B al A, pero que se puede pasar también del A al B. Va a ser mucho Sí, menos frecuente. es menos Está frecuente, pero es claro, posible. muchísimo menos. Sí, sí. Lo más normal es que pasen del B al A. Además, yo creo que los ganaderos pues prestarán atención en su apareamiento, en utilizar reproductores con valores genéticos buenos, es decir, con una calidad genética alta, y de esta forma pues será más fácil incluir sus potros en el grupo A. Aquí se me ocurre, Pedro, evidentemente si un potro entra por sus progenitores, por mucho que la fiabilidad sea alta, pero los progenitores están en el límite de En 100,2. ciento poco, pues Sí, claro, eso puede ser que al año siguiente esos padres ya no estén en 100,2, sino en 99,8 y entonces ahí es pues ya viene el probable. paso del Ese ALBE. es, Por eso también ese es una el riesgo. selección en progenitores, desde luego es mucho mejor seleccionar un progenitor con un índice genético de 108 que de 100
o de 110, Correcto. Sí, de sí, sí, sí. 103. Es que Eso es como mucho menos probable si se eligen unos progenitores de un índice genético de 108, 105, 106, mucho menos probable que ese potro del grupo A ese no va pueda a pasar bajar, al B. claro. Eso no van a bajar por debajo de Lo 100. más Puede oscilar frecuente es un del B, punto. claro, lo más frecuente es del B al A, pero bueno. Yo creo que esto es importante decir que la gente cuando programa los apareamientos cada año, mirar previamente cómo están las valoraciones genéticas de cada uno de sus animales. Entonces, si un ganadero no va a cubrir todas sus yeguas o no va a utilizar todos sus machos, pues debería elegir prioritariamente, o aconsejamos a través del esquema que elija los que tengan índices genéticos más altos y fiabilidades mayores, para ir aumentando entre todos la cantidad de animales que están en el grupo A, para ir mejorando de manera global y colectiva y acumulativa los datos genéticos de toda la raza. Entonces, yo creo que esto, en principio, no tiene ninguna repercusión importante ni directa que pueda perjudicar a nadie, pero sí es una herramienta para aconsejar y para que el ganadero utilice para mejorar entre todos. O sea, que es casi un sistema para aconsejar al ganadero los apareamientos. Bueno, dentro de las preguntas también nos dicen, cuando se habla de que un animal pasa al registro de no reproductores y de que no pueden producir descendencia pre, esto significa que no se podrán inscribir potros suyos en el libro genealógico. Aunque su madre, por ejemplo, sea apta. Si un animal, si un reproductor, si ya está inscrito en el registro de no reproductores, no podrá inscribir su descendencia, aunque el otro reproductor sí sea del registro definitivo y sea apto y pueda tener descendencia. Pero si uno de ellos es del registro de no reproductores, esa descendencia no se podrá inscribir. Y además, ese animal que está en el registro de reproductores nunca no está establecido que se salga de ahí, con lo cual no va a cambiar de registro y no se va a poder inscribir su descendencia. Otra de nada. ¿Qué es mejor para un criador? ¿El IgG alto y fiabilidad baja o IgG bajo y fiabilidad alta? Hombre, pues yo me decanto personalmente por un índice genético quizá un poquito más bajo, pero que sea fiable. Siempre por encima de 100, siempre con un valor genético positivo, pero que la fiabilidad sea alta. Al menos me aseguro que es bueno, que va a transmitir buenas características y no me va a cambiar. Hombre, si estamos en el límite de 100, pues aunque sea la fiabilidad alta, estamos muy justos. Mi caballo no ha participado en nada, pero tiene un valor genético alto. ¿Y puede pasar al revés? Si no ha participado un animal en nada, es posible que tenga un valor genético alto y una fiabilidad alta. ¿Por qué? Pues porque se ha valorado a partir de sus descendientes. Hay animales mejorantes o élite incluso, que quizás no han participado en nada, pero tienen, pues a lo mejor 3.000 o 4.000 parientes valorados genéticamente, con unos valores estupendos, y todos esos hijos y nietos le han dado información para determinar que ese abuelo o ese padre sea reproductor mejorante o de élite. Ha sido por sus descendientes. O por el contrario, podemos tener un animal que ha participado y que ha quedado campeón de una prueba, pero luego vemos que ese animal no transmite esas características que estamos viendo a la descendencia y por tanto va a tener un índice genético negativo. Eso puede pasar. También Vale. nos preguntan lo contrario. Si mi caballo ha ganado algún concurso, ¿por qué tiene una valoración genética baja? Pues eso es lo que acabo de decir. Es decir, un animal puede que haya quedado campeón, pero al hacer la valoración genética positiva, que utilizamos pues toda la relación de parentesco que hay en el libro genealógico relacionada con este animal, pues vemos y se determina que ese caballo no transmite a la descendencia pues lo que él es fenotípicamente. Por eso tenemos que tener muy claro que no siempre lo que vemos de un animal es lo que tiene que transmitir, porque entonces sería muy fácil la cría. Cogemos 2 campeones y ya todos los hijos campeones. De todas formas, este es un modelo de predicción. Lo que hace las evaluaciones genéticas es intentar predecir los resultados que puede tener determinada utilización de un semental o de una yegua. O sea, es una predicción, no es una ciencia exacta, como decía Pedro, en cuanto a que 2 campeones de doma o de un morfológico tienen que tener todos los hijos campeones de doma o de morfológico. Lo que pasa es que esto
junto con los conocimientos del ganadero, de lo que hace en su casa, le puede ayudar para reforzar su propia elección que hace de machos y hembras cada año. Hay otra pregunta, Pedro, que es interesante. ¿Por qué se hacen dos valoraciones diferentes? Una para la morfología para la doma y otra para la doma clásica. Yo creo que esto conviene explicarlo. Sí, pues se hacen dos valoraciones, que no es muy típico en las razas, porque nosotros lo hacemos en base a nuestros objetivos de selección. Pues en otras razas, imaginaros que una raza tiene un único objetivo de selección. Imaginaros el pura sangre inglés, cuyo objetivo sea la velocidad, pues solo va a tener una valoración genética que es por ese criterio. En nuestro caso, como habéis visto al principio que Carlos ha explicado los objetivos de selección que están establecidos en el programa de cría, vemos que tenemos por un lado el mejorar la doma clásica, el mejorar la funcionalidad, bueno, de todas las disciplinas, pero lo que pasa es que estamos centrados en la doma clásica porque es donde mayor número de animales participan. No se puede hacer una valoración genética si participan 50 animales. ¿Por qué? Pues porque si ya nos cuesta subir la fiabilidad, en ese caso es que la fiabilidad sería nula. Ese es el motivo. Entonces, nos centramos en la doma clásica porque de todas las disciplinas donde participa el caballo español, que es muy versátil, como sabéis, pues es donde mayor número de animales existen. Entonces, hacemos una valoración genética por los resultados de doma y sacamos un índice genético para la doma clásica, sin tener en cuenta la morfología. Bueno, si tiene que adaptarse al patrón racial, evidentemente, pero no metemos variables de morfología en ese índice genético, es lo que me refiero. Y luego, por otro lado, atendiendo al criterio o al objetivo de selección que también ha nombrado Carlos, que es la mejora de la conformación orientada o entendida esta a realizar una determinada funcionalidad, como en este caso es la doma, pues también valoramos y sacamos un índice genético con las variables morfológicas que influyen en la doma clásica. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, el ángulo de la espalda, la longitud del dorso, la longitud del cuello, por ejemplo. Pues ese compendio de variables morfológicas se combinan y hacemos el índice genético global de morfología para la doma. Y lo que indica es que un caballo que tenga un índice genético de este tipo superior a la media nos está indicando que general, de forma global, va a transmitir a sus descendientes una buena morfología para que esos descendientes hagan doma clásica. Hay otra de cómo se van a manejar las valoraciones de la talla de los pre que se encuentren fuera de 1,55, 1,65 que describe el estándar racial. Bueno, todo el mundo sabe que hay una alzada mínima. Por debajo de esa alzada mínima el animal es no apto como reproductor. Y bueno, la alzada máxima ahora mismo no está establecida, pero bueno, sí que es cierto que el índice de proporcionalidad sí es uno de los defectos descalificantes, menor a 95, mayor a 105. Con lo cual, bueno, pues eso es un poquito en relación a la talla. ¿No? ¿Quieres añadir algo más, Pedro? No, si un animal tuviese una talla inferior y es defecto descalificante, sería no reproductor. Ese animal sí tendría su índice genético, pero como nunca va a tener hijos, pues que al final no tiene sentido, no lo vamos a utilizar como reproductor, simplemente, bueno, para ver si va a estar en el grupo A o B del registro de nacimientos, pero ya está. Y bueno, y luego otro criterio es el índice de proporcionalidad, como has dicho, que lo que mide es la longitud y la altura, que el caballo esté proporcionado y sea eumétrico. Si el animal no participa en concursos ni en ningún otro tipo de competiciones, ¿cómo se hará la valoración genética? Bueno, esto se explica varias veces, Bien, pero insiste en... Sí, además me preguntan muchas veces, oye, pero si mi caballo no tiene ningún hijo o mi caballo no ha participado nunca, pues bueno, en este caso, la pregunta ha sido que ese caballo sí ha participado. No ha participado. Que no ha participado. Que de hecho hay otra de ahora mismo en México, cómo podemos realizar la valoración genética. Esto es cuando hacemos la valoración de aptitud básica, un poquito lo mismo, es decir, aquellos que no compiten o están fuera, lo que sea, cómo pueden tener la evaluación genética. Eso ha habido varias preguntas. Pues si un animal no ha participado nunca y está valorado genéticamente, es porque ha sido a través de sus parientes. Es decir, él no habrá participado, pero tiene hijos que sí tenemos controles de rendimiento, se han valorado y automáticamente en el momento que valoramos un animal, se valoran sus padres, sus abuelos, todos sus antecesores, hasta el final del pedigrí. Y por eso, en cuanto hay un animal valorado, todos sus ascendientes se valoran automáticamente, aunque él no haya participado en nada. Luego hay que ver la fiabilidad que tendrá, pero valorado está.
Bueno, y la valoración de aptitud básica, que es un control de rendimientos, es así, se hace en todos los sitios. Eso es, en el caso de la segunda pregunta, pues en el extranjero, todos los caballos que soliciten una valoración básica como reproductores para pasar al registro definitivo, automáticamente eso es un control de rendimiento y al año siguiente tendrán su animal valorado genéticamente y publicado en la web del libro genealógico. Que mucha gente pregunta también que valora su caballo un día y al día siguiente ya pregunta por la valoración genética. No, la Sí, valoración de hecho genética... hay una pregunta, desde que se supera la aptitud básica, ¿cuánto tiempo es necesario para conocer su valoración genética? Esa es una pregunta hecha hace 3 minutos. Claro, pues automáticamente no se hace la valoración. Como hemos dicho, se hace una vez al año. Normalmente, pues se suele cortar a mediados de septiembre, octubre, o después de SICA incluso, y hasta ahí se cogen todos los animales de un año, se pasa al departamento de genética y cuando nos devuelve los datos, se publican en la web. Pero solo se hace una vez al año, con lo cual si el caballo se valoró como reproductor en enero, pues normalmente va a tener que esperar casi un año hasta que se publique en la web. Vale, hay gente que está preguntando por el chat. Por favor, las Sí, preguntas por preguntas y respuestas. Pero bueno, eso es es. una pregunta hecha por el chat. ¿Cómo podemos potenciar las valoraciones? ¿Qué tipo de concursos? CDI, concursos de Doma Nacional, ciclos. Eso lo acaban de preguntar por el chat, no por las Lo preguntas. ideal sería empezar a participar en las pruebas de selección de caballos jóvenes desde los 4 años de edad para empezar a tener datos de los animales y poder testarlos desde joven. Y que tengan en cuenta que la categoría de joven reproductor recomendado solo va desde los 4 hasta los 7 años. A partir de ahí ya esa categoría se pierde, con lo cual son animales que están en fase de prueba, que están en fase de testaje para ver si realmente cuando sus hijos los probemos, pues ver si se confirma que esos animales pues tienen una calidad genética buena o no. Por eso, como decía Carlos al principio, una de las motivaciones de esto es poner las inscripciones en el libro de los caballos, de los hijos de los jóvenes reproductores recomendados, ponerlas de forma gratuita para fomentar el mayor número de hijos de estos jóvenes reproductores recomendados y que puedan ser testados de forma precoz. También es importante, Pedro, aclarar esto porque este año ya sí van a aparecer todos los animales. Hay una pregunta, tengo animales que cuando consulto sus valoraciones genéticas me indican que no existen estas valoraciones. Sí, ¿Cómo es es cierto. posible? Esto es importante aclararlo. Es posible que algunos animales, si ellos mismos, si están en el registro de nacimiento y no ha participado en nada, es fácil que no tenga valoración genética. Si es porque es un animal antiguo, en la valoración genética que se publique a principios de año, ya sí van a estar valorados, porque en la valoración esta genética última que se ha realizado, se han tenido en cuenta todos los animales del libro genealógico, los muertos y todo, desde el año 1900, con lo cual un animal antiguo verán que tiene valor genético. Vale, también preguntan por si es descalificante la línea convexa. Ya se ha explicado que ultracóncavo, entre ultracóncavo y cóncavo, si es descalificante. Y la última clase, la 9, la ultraconvexa también, ¿vale? Porque hay una pregunta de en qué grado es descalificante la línea de la cara cóncava y si es descalificante la línea convexa. Es la ultraconvexa, la 9, ¿vale? El extremo, ¿vale? Bueno, yo ya para finalizar, ya que son ya las 7 en punto, os leo la última pregunta y luego le daré el paso a don Carlos para que haga un acto final. ¿Cómo se controlará que un animal que ya fue apto a los 3 años, si luego se le cae, por ejemplo, el cuello, cómo pasará o cómo se hará para pasar al registro de no reproductor? Eso, como ha comentado ya Arantxa, también cuando ha explicado el registro de no reproductores, eso está establecido ahí, pero todavía no está definido. Con lo cual, bueno, eso tendrá la asociación que definirlo y en el momento que esté puesto en marcha, pues se anunciará. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Como os decía, los que hayáis hecho preguntas y no nos haya dado tiempo a leer, por favor, os emplazo a que lo hagáis a la dirección de correo que aparece en la pantalla para que así tengáis respuesta a vuestras dudas. Y sin más, le cedo la palabra a don Carlos Escribano para que dé por finalizado el seminario. Muchas gracias, Juan Mari, por habernos ayudado a
llevar con cierto orden estas complicaciones de las videoconferencias y la falta de calor que nos da estar en salas viéndonos a la cara a todos. Pero bueno, yo quiero pedir disculpas a las personas que han hecho preguntas y no las hemos contestado. Pero como el chat quedan grabadas las preguntas y respuestas, contestaremos las que detectemos que no hemos contestado hoy. Algunas son reiterativas, pero bueno, nosotros las contestaremos. También quiero decirles que yo tengo en mi pantalla, imagino que ustedes también, el correo electrónico del programa de mejora, que es una mejora genética, lgance.com, para que se dirijan a nosotros. Y nosotros también analizaremos y pensaremos si tenemos que hacer alguna otra videoconferencia como esta que hemos hecho, ya planteando algunos de los temas más particulares que nos han preguntado sobre el sistema de la obtención de los índices genéticos, de las evaluaciones genéticas, etcétera, para seguir haciendo esto. Yo únicamente sí me gusta reiterarles siempre que esto lo que estamos haciendo es una herramienta de consulta para que el ganadero la utilice si le parece bien, y entonces nosotros pensamos que con ese procedimiento y sus conocimientos de la cría que tiene, lógicamente muy importantes, de hecho ahí está la raza, pues entonces que la puedan utilizar para mejorar y avanzar más deprisa en la selección. Sabemos que tenemos algunas cosas todavía pendientes de desarrollar. Este año ha sido difícil para la Comisión del Esquema desarrollar muchas cosas por lo que todos sabéis y lo que estamos sufriendo ahora mismo, pero de todas formas nosotros tenemos algunas cosas pendientes que intentaremos seguir informando a través de la web de la ANCE y seguramente a través de este procedimiento también de las videoconferencias, que yo creo que son bastante interesantes para todos. Yo no sé los participantes que hay en YouTube, seguramente muchos, lo que sí veo es que hay 88 participantes, según me dice la barra de mi ordenador, conectados a este chat. Y bueno, yo creo que está bien a estas horas de la tarde estar más de 100 personas hablando de esto, pues es una buena noticia. Así que muchas gracias a todos por su atención y les mandaremos las respuestas a las preguntas que no nos ha dado tiempo a contestar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.